Seguimos en Conexión Cantabria, estamos con la información. Ahora nos vamos al municipio de Torrelavega. Vamos a hablar con dos concejales de esa corporación que nos van a contar muchas cosas. Además, hacía tiempo que no les veíamos, que no charlábamos con ellos. Estamos con Iván Martínez y Alejandro Pérez. Muy buenas noches. Muy buenas. ¿Qué Muy tal buenas estáis? noches. Bien, tenemos salud y aquí estamos. Yo Muy creo bien. que, Oye, ¿y cómo pasa el tiempo? Ya prácticamente pasando unas pocas semanas, 2 años de legislatura. Y, oye, pues contadme, ¿cómo han ido estos 2 años? bueno, creo que han sido 2 años que han estado muy marcados por la pandemia, ¿no? Pero en lo político, que es a lo que nosotros nos dedicamos dentro de lo que es el Ayuntamiento de Torlavega, o en lo político lo que estamos viendo es cómo se está utilizando una mayoría absoluta que tienen por parte del equipo de gobierno, PSOE-PRC, para hacer una imposición constante y permanente de todo, ¿vale? Cómo se está creando una red, un entorno, cómo se está favoreciendo a un entorno muy cercano político, que creo que es algo que se está empezando a marcar bastante en esta legislatura, y después cómo hay una gran incapacidad, porque al final, aunque tengan muchos concejales, tienen muy poco compromiso para poder sacar los distintos temas importantes que hay en esta ciudad. Cualquier tema que es un poco importante se queda ahí paralizado de tal manera y hay una incapacidad constante y permanente por parte de todos. Me da igual, yo creo que no sé si se salvará uno de todo el equipo de gobierno para poder sacar los temas adelante, ¿no? Y pasotismo, mucho pasotismo, muy relajados, en el sentido de que, por un lado, saben que tienen esa mayoría absoluta, por otro lado, saben que tienen una oposición que está prácticamente desarmada, por no decir que en muchos casos ni siquiera existe, y después con un movimiento social en la ciudad, que era una ciudad muy reivindicativa, que ha ido a menos, y que eso también les favorece a ellos estar muy cómodos. Que eso les lleva a eso, o a ese pasotismo, a esa necesidad, a creer que ya lo tienen todo ganado, a creer que... Y eso no es bueno para la ciudad. Alejandro, hay varios temas, ¿no?, que se hablan ahora en la ciudad, unos sí, otros no. Por ejemplo, el tema de la ola. Me gustaría que me dierais vuestra opinión. Para nosotros, bueno, la ola, nosotros estamos totalmente en contra. Ya hace tiempo que nos manifestamos, desde que empezaron los primeros estudios y se empezó a comentar la posibilidad de implantar un sistema de regulación. Nosotros ya dijimos que no era el camino. La experiencia en muchos otros sitios ha venido a decir que no es el camino. Y sin embargo, en Torlavega, que siempre llegamos tarde, pues llegamos tarde incluso para las cosas que no funcionan en otros lados. Aquí, a pesar de todo, las intentamos mantener. Desde luego, nosotros vemos varias vías, ¿no?, que hacen que la ola vaya a ser un fracaso en Torlavega. Una de las principales, ¿no?, es el tema del comercio. Una ciudad con un comercio muy dañado, muy dañado, que lo repetimos y lo reiteramos como un mantra, ¿no? Parece que todos nos preocupamos por el comercio, pero nos hartamos de ver campañas poco menos que ridículas, ¿no?, de apoyo al comercio, que es prácticamente tirar el dinero. Sin embargo, actuaciones, digamos, de calado, digamos, profundas, que realmente sí que pueden hacer que la dinámica del sector cambie, porque creas proximidad, porque creas facilidad, ahí es donde nos está atajando. Nosotros siempre hemos pensado que el modelo de movilidad tiene que ir por otro lado, que necesitamos una ciudad como Torlavega, con sus características físicas. Lo que necesitamos son cierta red de parkings disuasorios cercanos al centro, que permitan un aparcamiento sencillo, fácil, y un desplazamiento a pie o con cualquier método de desplazamiento, bueno, no agresivo, ¿no?, para el centro de ciudad, y que facilitarían seguramente que los entornos comerciales de Torlavega funcionasen, ¿vale? Desde luego, además, es que, bueno, pues es una medida que al final, ¿a quién favorece? Favorece a quien lo puede pagar, para empezar, ¿vale? Porque al final lo que estamos metiendo es un impuesto soterrado nuevo a buena parte de los torralaveguenses, que son los que en su día a día van a tener que hacer uso de las calles más céntricas y, por lo tanto, tener que poner dinerito si quieren aparcar. Las asociaciones de comerciantes, ¿habéis hablado con ellos? ¿Qué os transmiten? Las asociaciones de comerciantes
Parece ser. Yo creo que es un debate que no han tenido ni siquiera ellas. En sus senos internos es un debate que yo creo que no ha existido, ¿vale? Otra cosa es que algunos de sus representantes puedan estar a favor, cosa que no entendemos cómo pueden defender una medida como esta, y otros que y otros hay también que están en contra. Ellos se escudan en que el comercio lo está pidiendo, ¿no? Pero para ver el tema de la ola, creo que tenemos que analizar primero cuál es la situación un poco de todo el tema de la movilidad en Torrelavega. Para empezar, ahora mismo tenemos un plan de movilidad que no está aprobado, que está sobre la mesa, que estamos discutiendo sobre el tema. Y en segundo lugar nos encontramos con que tenemos que analizar también el número de vehículos de residentes que hay en la zona y la demanda que hay. Y ahora mismo una ola en Torrelavega no sería viable por una sencilla razón, porque ya solamente los residentes tienen una mayor demanda de plazas que las existentes, con lo cual al final la ola va a estar ocupada simplemente ya por los residentes. Yo creo que lo único que va a conseguir todavía es perjudicar más al que pueda llegar, porque cuando lees sus estudios que se han hecho y todas esas historias, una de las cosas que se marcan es intentar conseguir poner a disposición del comercio las plazas que se ocupan por parte de los trabajadores que vienen a trabajar a primera hora de la mañana, porque el resto dicen que es inviable, ¿no? Pero esas plazas, al final, también se tiene claro que ahora mismo hay 800 residentes que no son capaces de poder aparcar en la zona, ¿vale? Con lo cual esas plazas van a quedar ocupadas al momento por residentes. Es una locura, aparte del coste. Estamos hablando de un coste de 320.000 euros anuales, simplemente el hecho de la ola. Creo que con 320.000 euros al año, es decir, podemos hacer una inversión, como algunas de las propuestas que nosotros ponemos encima de la mesa, en la construcción de un parking en altura, en la zona de la Carmencita, por ejemplo, que en cuestión de 4 años le tendrías pagado. Y estaríamos hablando realmente, sí estarías resolviendo un problema, porque la ola no crea una sola plaza de aparcamiento, que nadie se equivoque. La ola lo que hace es gestionar las que hay de otra manera, o intentarlas gestionar de otra manera, pero plazas que al final son lo que se necesitan, no se crea ninguna. Y en cierto modo, perdón, y es un apunte, y amortiguar un grave problema con el aparcamiento que tenemos en Torrelavega, que es el parking de la llama. Que en este caso, como hacemos plazas de pago, pues quizás de esta manera las denuncias que nos vienen cayendo año tras año por parte de una empresa privada, pues igual no son tan cuantiosas, pero realmente ahí es donde se nos está condicionando el aparcamiento. Esta es una medida que no crea aparcamiento. Alejandro, tema de subvenciones. Tema serio, tema grave. Antes decía Iván, ¿no? Al inicio, decía que tenemos un equipo de gobierno que digamos trabaja para ciertos entornos de cercanía. Yo iría un poco más allá, ¿no? Sería redes clientelares, casi pesebre, ¿no? Las subvenciones en Torrelavega, ya una gran mayoría son subvenciones nominativas. Que esto, traducido a un idioma coloquial, es subvenciones a dedo o a dedazo, para que se entienda mejor. Estamos viendo subvenciones que prácticamente no cumplen ningún requisito, que se salen de los circuitos de pública concurrencia, que eso tiene que ser un dogma absoluto en el reparto de dinero público, porque nosotros no es que seamos contrarios a la subvención, pero sí a que la subvención se convierta, digamos, en un reparto de dinero entre entornos cercanos para obtener ciertos réditos políticos, que es lo que está ocurriendo, ¿vale? Nosotros poníamos como ejemplo dos situaciones súper recientes. Hablo de los últimos 15-20 días, que tuvimos una comisión en la que rescatamos nosotros, cosa que no tiene mucho sentido, expedientes que se han quedado sobre la mesa, como por ejemplo una subvención al Club Natación de Torrelavega, o como por ejemplo la subvención a la carrera nocturna de Aldro, la Aldro Night Race, del año 19. Dos subvenciones que tienen 3 años de antigüedad, y 3 años las dos de antigüedad, y que se ha presentado el expediente, y que como hay errores, por decirlo de alguna manera, hay errores en el expediente, digamos que más bien son trampas, lo que se presenta, porque se presenta en el caso de la carrera, por ejemplo, estoy utilizando esto como ejemplo simplemente, pero me parece que es bastante visual para que cualquiera lo entienda. Una carrera que presenta unas cuentas en las que no se presentan los ingresos por la inscripción, cuando van miles de personas y se paga una cantidad más o menos importante en concepto de inscripción, pues, a algunos nos cuesta pensar que eso es un olvido,
¿vale? Yo personalmente no me lo creo, ¿de acuerdo? O cuando vemos que se pide subvención para muebles, para equipos informáticos o para una cena, en el otro caso. Cuando ponemos el grito en el cielo, eso se queda sobre la mesa. Cuando preguntamos qué ocurre con ese expediente, porque siempre se nos dice que se va a revisar, que se va a comprobar, que esto, que lo otro. Lo triste es que no esté comprobado y revisado. No, lo que pasa es que son conscientes de todo eso y forman parte de esa trampa. Cuando pedimos que eso se aclare, se nos dice que es que nos han renunciado a esas subvenciones. Iván, cheque resistencia. Bueno, o COVID, casi, ¿no? Y situación económica en la que estamos, que es parecido. Cuando empieza esta pandemia, bueno, después del primer pleno que se produce en la corporación, tras la pandemia, tras el confinamiento, creo que todos los grupos políticos somos conscientes de que hay que ayudar a autónomos, a comerciantes, a pymes, a profesionales, y que hay que ayudarles para que puedan volver a abrir esa persiana, para que la puedan volver a levantar, para que puedan volver otra vez a empezar su actividad, porque el palo ha sido duro y porque la situación es difícil. Entonces nosotros con aquello estábamos pidiendo una partida de 1.300.000 euros, se les parecía mucho, nos decían que a dónde íbamos, y se creó una partida de 600.000 euros para crear ese cheque resistencia. Nosotros entonces, y quiero remarcarlo, pedíamos que ese cheque resistencia tenía que ser ágil porque las empresas y los comerciantes y los autónomos necesitaban liquidez, necesitaban dinero, no podían estar esperando mucho tiempo. La rapidez en este ayuntamiento no es algo que sea muy característica. Cuando se crea ese fondo de 600.000 euros, se abre la convocatoria. ¿Y cuál es la sorpresa? Bueno, que para nosotros no fue ninguna sorpresa, que había más peticionarios, había más gente que se había presentado a la convocatoria que el dinero que se había aportado. Se ven obligados el equipo de gobierno, para poder atender todas las peticiones, o casi todas, a ampliar con 400.000 euros más ese cheque de resistencia. Lo venden a bombo y platillo como qué buenos somos, qué bien lo hacemos, cómo nos estamos preocupando por el comercio, por los empresarios de nuestra ciudad, que aquí estamos poniendo, bueno. Y el resultado es que cuando nos ponemos a gestionar, lo primero que nos encontramos es que no tenemos personal para gestionar ese cheque de resistencia. Al frente de ese cheque de resistencia, gestionándole, solo está una persona que, por sus temas laborales, cambia de ayuntamiento o deja su función, y hemos estado en la gestión de ese cheque de resistencia un mes y pico sin nadie al frente. Es decir, los cheques de resistencia, todos los expedientes pendientes de cobro han estado encima de un despacho ahí cogiendo polvo. Solo se han gestionado a día de hoy del 1.000.000 de euros 600.000. Todavía hay 400.000 euros que se tienen que destinar a toda esta gente que todavía no les ha llegado, que tardarán en llegarle, y que desde hace muy poco se ha puesto una persona a media jornada, ¿vale?, al frente de esos expedientes. Pero para todo esto, ese cheque de resistencia ha significado que hemos tenido a los concejales de Hacienda, al alcalde, al teniente alcalde, en los medios, hablando del cheque de resistencia, de las bondades del cheque de resistencia, del esfuerzo que se estaba haciendo, y realmente les ha interesado muy poco, porque tampoco les ha interesado que han llegado incluso a dejarles sin personal para poderlo gestionar. Eso nos pasa con el cheque de resistencia, ¿vale? Pero después se saca un segundo cheque, que era el cheque de confinamiento inmobiliario, para apoyar al ocio nocturno, para apoyar a los taxistas, que esos todavía no se había empezado a mover ni un solo expediente, ¿vale? Y aquí vemos cómo se están prometiendo constantemente cosas que después, por esa falta de gestión, que era la que hablaba al principio, que hay mucha falta de gestión en este ayuntamiento, quedan totalmente paralizadas y no se cumplen con ellas. Me da igual al final que sea cheque de resistencia, que sea servicios sociales, que sea el cheque bebé, o que sea cualquier invento de esos que ponen encima de la mesa en cualquier momento, o que sea simplemente gestionar algo tan sencillo. Yo creo que a veces, como es una triste obra, que se les atasca, pero no se les atasca porque la obra sea complicada, sino que se les atasca porque hay un pasotismo y hay muy poca, es decir, no tienen esa necesidad de tener que mover las cosas, porque también, cierto es, y hay que ser un poco críticos también con la población no se lo hace percibir. Me refiero, la población no es crítica y eso al final acomoda, ¿vale?, y llevan a estas situaciones, porque cuando hablamos del cheque de resistencia, con esta situación, y tenemos que ser claros también, hay que decirlo, que creo que a mí me hubiese gustado escuchar voces críticas desde la Cámara de Comercio, por ejemplo,
porque creo que algo tendría que haber dicho en que haya 400.000 euros que va destinado para los que ellos representan y no ha llegado. A mí me hubiese gustado escuchar voces críticas desde las asociaciones de comerciantes. Pero para eso están las subvenciones. Pero para eso están las subvenciones, que es lo que hablaba Alejandro, que al final si subvencionamos a sus organizaciones no les falta dinero. Igual a la Cámara de Comercio le hemos comprado uno de los edificios y le hemos dado 700.000 euros, que al final te va llevando a una paz social, y ahora lo que hablábamos de ese entorno. Alejandro, tema de la Biesca. Podríamos hablar ahí también ciertas cosas, ¿no? Sí. Podríamos hablar, desde hace 6 años podemos hablar de la Biesca, que fue cuando ya se hizo la aprobación definitiva, ¿no?, de que la Biesca por fin iba a ser una NEI, un área natural de especial interés, que es una declaración, es un paso adelante muy, muy importante, que realmente está cojo. Quiero decir, si no tenemos un documento en el que se regulen los usos, las normas de uso, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, dónde y cómo en ese entorno, pues al final tenemos una declaración. Y una declaración en sí misma no hace nada, ¿vale? Tenemos un borrador ya desde hace 6 años y un segundo borrador en el que, bueno, hubo una serie de alegaciones que está guardado en un cajón, interesadamente, seguro, y guardado en un cajón. ¿Qué ocurre mientras tanto? Pues que vemos ocurrencias. Al final, la más reciente, y digamos la que ha levantado las últimas alarmas, pues una zona de pradería, plantarla completamente de árboles. Mientras tenemos en la zona de la Biesca estudios con árboles que son de especies invasoras, como las falsas acacias, árboles dañados, árboles peligrosos, que se tienen que retirar, que se tienen que sustituir por especie autóctona, y cogemos una zona de pradería que tiene sus usos y que tiene sus características, y la sembramos con 1000 árboles porque es un titular, yo creo, muy potente. Entonces, con la Biesca lo que está ocurriendo es una dejadez absoluta, y es grave. Es grave porque al final vemos que uno de los pulmones verdes de Torlavega no se está respetando y no se está haciendo respetar tampoco por el equipo de gobierno. Hay una mesa de seguimiento de la NEI que prácticamente no se reúne nunca, que desde Torlavega no se está impulsando, desde el equipo de gobierno no se está exigiendo que esa mesa se reúna y esas normas sean una realidad, y porque además pues tenemos un entorno en el que de vez en cuando pues podemos ver que vamos a colocar unas piscinas, por ejemplo, y podemos coger y hacernos un publireportaje con una plantación de 900 o 1000 árboles. Bueno, pues eso es grave. Oye, me hablabais del plan general. Sí. Bien, ¿se puede tocar algo ese tema? Sí, claro que se puede tocar. A ver, males endémicos de Torlavega. O uno es su plan general. Un plan general del año 85. ¿Vale? Unas normas con las que estamos funcionando desde el año 85. Estamos en el 2021, ojo. Estamos rigiéndonos en estos momentos en Torlavega por criterios del año 85 urbanísticamente. Ojo. Claro, después estamos en la situación que estamos. Por otro lado, que Torlavega se empieza a revisar el plan general. Vale, se hace una aprobación inicial. Hay unos tiempos, unos trámites para la revisión de ese plan general. Lo primero que nos encontramos es que hace 2 años, cuando se aprueba la revisión, ¿vale? Una vez que se aprueba la revisión, se paralizan todas las licencias urbanísticas, salvo que cumplan con los 2 planes generales, y si no, se tiene que aplicar la más restrictiva. 2 años después, y según la ley, que es el plazo que tú has tenido para haber aprobado inicial, provisional y definitivamente ese plan general, 2 años después, la suspensión o la restricción de licencias hay que levantarla por ley. Tú lo puedes tener, si las licencias las puedes tener paralizadas 2 años, no más. Y volver otra vez, si no has aprobado todavía definitivamente ese plan general, tienes que volver a los criterios del plan general del año 85, que es lo que va a ocurrir en Torlavega el próximo día 25 de marzo, que volveremos de nuevo a regirnos con los criterios del plan general del año 85. El plan general que estamos trabajando no va a tener valor hasta que no quede aprobado definitivamente. Viendo los ritmos a los que va, creemos que va a tardar mucho, si es que se acaba de aprobar en algún momento definitivamente, y a la vez que vemos que estamos dando urbanísticamente un paso atrás, estamos viendo que va a ser el momento para que cosas que sí permite el plan general del año 85 y cosas que no permite el que está ahora mismo, va a ser el momento para intentar sacar esas cosas adelante. Por ejemplo, ¿qué? El suelo rústico. La mayoría del suelo rústico de Torlavega en el plan general que estamos revisando se contempla como de especial protección.
Pues se contempla como especial protección, primero porque es un buen suelo, que tiene una alta calidad y se le pone en valor parte de ello, ¿vale? Y después vamos a hablar también de las contradicciones en eso, pero bueno, en lo general, para evitar que se pueda construir en ese suelo rústico. Porque ahora mismo, según la ley del suelo de Cantabria, la actual, en su artículo 116, sí te permite construir en suelo rústico guardando una serie de condiciones. Es decir, en 2.000 metros cuadrados es fácil que cualquiera pueda levantar una vivienda en suelo rústico. ¿Qué va a pasar? Pues lo primero que nos va a pasar a partir del día 25 de marzo, que vamos a empezar a tener sobre la mesa licencias solicitando permiso para construir en suelo rústico. Porque una vez aprobado el plan general, o una vez aprobado definitivamente el plan general, eso ya no se va a poder hacer. Otra de las cosas que nos vamos a encontrar que va a pasar: suelos industriales o suelos que se han ido quedando, suelen ser bolsas de suelo que se han ido quedando en cascos urbanos, ¿vale? Que se han ido rodeando poco a poco por cascos urbanos, pero que todavía siguen siendo, según el plan del 85, siguen siendo industriales. Suelos en los que se permiten una serie de actividades que no está permitida en suelos urbanos o en suelos urbanizables. Actividades, por lo general, que son de carácter molesto para los vecinos. Vale. Esos suelos en el plan pasan a ser, muchos de ellos, pasan a ser urbanizables. Con lo cual, lo que tú podías hacer hasta ahora, ya no lo vas a poder hacer. Ahora, es decir, a partir del día 25 de marzo, se va a volver a poder hacer. Como una actividad, por ejemplo, por poner un caso muy claro y que lo entienda la gente. Una gasolinera. Hay suelos que, igual por las características eran eso, industriales, ahora se interesa igual poner esa gasolinera porque es una zona ya que se ha ido construyendo todo el entorno, ¿vale? Si les interesa al propietario y le vale más a poner una gasolinera que poner 4 viviendas, que igual son las que puede hacer sobre ese suelo, ahora lo va a volver a poder hacer. Antes no lo podía hacer, ¿vale? ¿Y eso por qué? O por lo mismo, por esa parálisis, por esa falta para sacar adelante las cosas, porque se aprobó el plan general hace 2 años y todavía hay gente que no ha recibido ni siquiera la contestación a las alegaciones, ¿vale? Porque se han tardado 1 año y medio en contestar unas alegaciones, porque nos ponemos a aprobar un plan general poco antes de unas elecciones, con lo que sabemos que eso significa y el parón que eso va a llevar entre los que entran los nuevos y todo vuelve a arrancar. Pero al final, eso lo que te va trayendo es eso. Alejandro, vamos finalizando. ¿Hacia dónde van las ciudades? La zona, vamos a ver, las zonas peatonales es la solución, es parte del problema. Quizás hay que guardar un equilibrio porque a veces no es hacerlo, venga, vamos a hacer todo zonas peatonales. No, habrá que hacer las que haya que hacer, evidentemente. Pero realmente el ciudadano, el peatón, se le está construyendo un hábitat o una ciudad acorde a una calidad de vida. Algunas sí. Torrelavega, desde luego que no. ¿Hacia dónde van las ciudades? Yo creo que habría que decir qué ciudades. Torrelavega, desde luego, tiene una mentalidad en aspectos como la movilidad, creo que todavía muy arcaica, ¿vale? Tenemos, quiero decir, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Que es, por ejemplo, la red de carriles bici que se creó en la anterior legislatura, que tenía cosas muy buenas, ¿vale? Fue tremendamente polémica, fue objeto de vilipendio total por redes en muchas ocasiones, muchas veces por no entenderse muy bien los objetivos que se perseguían, ¿vale? El ejemplo, por ejemplo, es ver a 2 ciclistas haciendo deporte por la carretera y decir que por qué no van por el carril bici, ¿no? Porque el carril bici tiene una limitación de 5 o 10 por hora y es una zona de transporte, no es una zona de deporte, ¿no? Ciertas cuestiones que también es cierto que si nadie las explica y si no ponemos blanco sobre negro qué se persigue en distintos tipos de soluciones de movilidad que no estamos acostumbrados, pues es difícil que nadie lo entienda, ¿no? Peatonalizar, yo creo que sí. Y nosotros siempre hemos entendido que peatonalizar es el camino. Y ya no peatonalizar, sino pacificar las ciudades, ¿vale? Yo creo que el vehículo tenemos que ir sacándolo, ¿vale? Progresivamente del centro de la ciudad. ¿Tenemos que poder acceder a las ciudades? Sí, por supuesto, pero tenemos que tener una red de transporte que sea sostenible, una red de transporte que sea accesible, que sea lógica con la realidad, con el tamaño, con la orografía de la ciudad, ¿vale? Lo que no podemos seguir pretendiendo es que cada manzana
tenga acceso por los 4 costados con un coche y podamos estar 20 minutos dando vuelta para encontrar un aparcamiento. Es que ahí nos estamos equivocando. Alejandro e Iván, muchísimas gracias. Tenemos aquí charlando mucho tiempo. Nuestra intención es traer la información de los diferentes municipios dentro de nuestra área de cobertura y, por supuesto, estamos abiertos a todo el mundo, ¿no? Todas las ideologías, todos los partidos, formaciones, etcétera, etcétera. Por supuesto que de estas cosas del equipo de gobierno se les invitará para que también nos contesten a las declaraciones que han hecho ellos. Muchas gracias, nos vemos otro día. Sí, Sí, cuando claro. quieras. Venga, y ahora nos vamos con un invitado. Creo que